Pero bueno, espero que podamos captar algo más, un poquito más de todo lo que este viaje largo que hemos hecho. Bueno, las preguntas son siempre claves. Muchas preguntas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús caminaba por las calles? Se encontraba con la gente. La mayor cantidad de veces él hacía muchas preguntas, una tras otra. Porque de las preguntas él podía captar qué estaba pasando, qué sentían las personas, qué necesitaban. Así que parto preguntando, ¿qué pasa cuando uno le toca experimentar un dolor? Cualquier dolor, físico, emocional, cualquier dolor, ¿qué pasa? ¿Qué vivo? ¿Qué experimento? ¿Qué me pasa adentro? No existe ninguna persona en cualquier país del mundo que no haya tenido la experiencia de un dolor. Todos hemos pasado por eso, tarde o temprano. ¿De qué ha servido? Esa es una pregunta clave. ¿De qué ha servido mi dolor? ¿Ha servido de algo? ¿Hay algo más allá? ¿Hay algo detrás del dolor? ¿O es solo eso? Dolor. ¿Es solo experimentar angustia, sufrimiento, sentimientos de tristeza? ¿Es solo eso el dolor? ¿La angustia, las heridas, son solo heridas? ¿Todo queda ahí nomás? ¿Todo se termina ahí? ¿Ya me tocó un periodo de dolor y es todo? ¿De qué ha servido? ¿He sacado algún provecho? Finalmente, hay que preguntarse. Pasó el dolor este mes y vino otro tiempo ya más calmado, pero ¿qué pasó? ¿Me quedó algo o no me quedó nada? ¿Me transformó el dolor o me deformó? Hay dos posibilidades nomás. O ese dolor produjo una transformación o produjo lo contrario, me deformó, me dejó peor que antes. ¿Me ha hecho avanzar o me hizo retroceder? ¿Me hizo más dócil o me hizo más duro? ¿Me ha acercado más al Dios consolador o me ha alejado más de Él? ¿Saben ustedes que la mayoría, más del 70% de los ateos en el mundo son a partir del dolor? Perdieron algún ser querido, se les quemó la casa, tuvieron un accidente terrible y a partir de ese dolor dijeron: nunca más creo en Dios, nunca más voy a confiar en Él, nunca más lo voy a considerar en mi vida porque cuando lo necesité no estuvo. José nunca desaprovechó ningún dolor. Siempre él hizo algo, permitió que ese dolor fuera un catalizador de su alabanza. Ponga atención en esto. A pesar de todo lo que lo hirieron, a pesar de todo lo que lo traspasaron, nunca permitió que el proceso de su dolor le hiciera perder esto de la adoración. Cuando uno le toca, porque a todos nos toca, cuando uno pasa por los momentos duros y sale después sin nada en la mano, con las manos vacías, sin nada que mostrar y decir:
aquí saqué un provecho. ¿Sabe lo que pierde? Entonces pierde la oportunidad de crecer. Si salgo del dolor con las manos vacías, perdí la oportunidad de crecer. ¿Se acuerdan de Nelson Mandela? Que estuvo 6 años y tantos preso en Sudáfrica por sus principios. 6 años encarcelado, 6 años de dolor terrible, porque tiene que ser súper terrible estar en una celda muy pequeña, húmeda, solo, no un mes, no 5 meses, 6 años. Pero después que salió de ahí, llegó a ser presidente de la República en Sudáfrica. Hermanos, el enemigo número 1 de Dios, el máximo enemigo de Dios y también, por supuesto, de nosotros, porque si es enemigo de Dios, va a ser enemigo de todos los que están con Dios, son parte de Dios y están de su lado. Satanás, el enemigo, es un estrangulador, es un destructor, un demoledor. Así es él. Esa es la característica del enemigo que tenemos. Destructor total. Lo único que desea es que en nuestros tiempos difíciles no seamos más que unos ineptos y unos zombies espirituales. Eso es lo que él quiere. Que cuando yo pase por el dolor, lo único que yo sea es un zombie espiritual. Que no entienda nada, que no vea nada, que me suma en el hoyo y que me sumerja en la depresión. Eso quiere. Nada más. Porque Él es un destructor. Pero en cambio, Dios es totalmente distinto. Él, sin embargo, usa todos los dolores para bien. Usa todo para bien. Lo bueno y también el dolor. Pablo escribe, y no sé si ustedes han visto este pasaje alguna vez, que está en 2 Corintios 4. ¿Lo han visto? Bueno, vamos a tener la oportunidad de echarle un ojo. ¿Qué dice 2 Corintios 4, 17? Miren lo que escribió. En el 16 parte, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? Ahí está. Lo que sea que a uno le toque, lo que sea que uno vaya a tener que enfrentar dentro del plan de Dios, va a producir esto, excelente peso de gloria. Así que si me tocó duro, si me tocó negro, pero estoy en el plan de Dios, eso va a tener que producir un excelente peso de gloria. Hay que tenerlo presente. Y el dolor, ese dolor que uno tanto le hace el quite, me va a llevar a una promoción. Si no, si usted no cree esto, pregúntele a Job. Pregúntele a Job si no le produjo un excelente peso de gloria todo lo que pasó. Fue el dolor de él que lo condujo a una conciencia que no tenía antes. Dice que tuvo una mayor comprensión de quién era Dios realmente. Antes de oída te conocía, pero ahora, dijo Job, mis ojos te ven. Hay miles de personas en el pueblo de Dios y en todas partes
que nunca hubieran necesitado, nunca hubieran reconocido, nunca se hubieran acercado a Dios si no hubieran tocado fondo, si no hubieran caído en un pozo, ¿sí o no? Muchas personas, si no es porque tocan fondo, jamás hubieran tenido conciencia de Dios. En cambio, la esposa de Job se amargó en su dolor y lo desaprovechó totalmente. Uno de los dolores fuertes es el rechazo. Sabemos de muchos niños que fueron rechazados por sus padres. Cuando eran pequeños fueron abandonados. Personas rechazadas por el color de su piel o por alguna diferencia física. Nosotros ya hemos visto cómo José experimentó un dolor incluso de los más cercanos que tenía, sus propios hermanos. Ahora, es tan difícil como pueda ser, es tan difícil creer, hermano, que hay momentos en que cada uno de nosotros necesita que lo rechacen. ¿Se han puesto a pensar en eso? Hay momentos en que todos nosotros necesitamos que alguien nos rechace. Y uno no se la puede creer. Cuando uno soporta el rechazo en alguna parte, en realidad ese rechazo le está abriendo la puerta a otro lugar. Recuerdo cuando entré a trabajar a un banco como asesor de los pensionados en el Banco Credit Chile, y después de unos meses el jefe descubrió que yo ayudaba mucho a los pensionados. Les ayudaba lo que no hacían el resto de los ejecutivos. El resto de los ejecutivos, sin ningún escrúpulo, les metían cosas que no tenían para qué, solo para ganar más plata. Y yo les decía, no, transparentemente decía, no, esto no es necesario, tome esto no es necesario. Entonces, lo que hizo el jefe, me dijo, usted no sirve, no tiene el perfil, y me rechazó. Llegué a la casa ese día, no me salió ninguna palabra, me salieron puras lágrimas. Un hombre de más de 40 años estaba llorando ahí frente a sus hijos y su esposa, porque sentí el dolor del rechazo. Pero eso al siguiente mes me abrió la puerta en otro lugar que yo no conocía, y pude entrar por esa puerta y trabajar 15 años y ser muy bendecido. Muchas veces es necesario que a uno lo rechacen en el lugar equivocado para que después pueda llegar al lugar correcto. Díganme, ¿quién cuando fue joven no experimentó la experiencia de que alguien, que uno estaba buscando una pareja y esa pareja le dijo, yo te quiero pero como amigo solamente? ¿Sí? Hombres y mujeres han experimentado eso. ¿Me amas? Uno lanzó la pregunta y la respuesta, ¿cuál fue? Te quiero. Y como amigo. ¡Qué terrible dolor eso! Si no hubiera sido por eso, porque a mí me pasó, no hubiera conocido a esta hermosa mujer. Y no hubiera tenido estos hermosos hijos. A uno lo rechazan en el lugar equivocado para que encuentre el lugar correcto. ¿Sí? Entonces los que lo rechazan en verdad nos hacen un gran favor. Al principio, José no se dio ni cuenta para nada, pero sus hermanos lo bendijeron cuando lo rechazaron. El propósito se descubre finalmente a través del rechazo. Los hermanos de José no tenían ninguna forma de saber que cuando estaban rechazando a su hermano, le estaban abriendo una puerta para una nueva temporada. Así que el rechazo crea un sentimiento de que no se es querido, de que no se es amado. Eso produce
nadie te ama. Y eso hace que se reduzca en uno la autoestima. La autoestima se le va al suelo. Mientras más cercana es la persona que a uno lo rechaza, mayor es el daño y mayor es el efecto. Pero por otro lado, no importa quién me rechace o cuán doloroso puede ser ese rechazo, no importa. ¿Por qué? Porque no significa nunca que todo ha terminado ahí. No significa porque me rechazaron, se me acabó la vida, que todo se termina ahí. Hermanos, a Dios le encanta usar personas que han sido rechazadas. Siempre ha sido así. A Él le encanta tomar a un rechazado y usarlo. La primera tentación frente al rechazo, ¿cuál es la primera tentación que uno tiene? Es enrollarse, como en un capullo de ofensa. Es como irse para adentro y querer morirse y querer aislarse, no querer ver a nadie más. Pero un soñador, una persona que ha querido tener los sueños de Dios en su corazón, ¿qué hace cuando está en ese periodo difícil? Se pregunta, ¿y ahora qué sigue? ¿Y después de esto qué viene? Porque algo viene. El dolor de la traición. ¿Alguna vez te han traicionado? A José lo acusaron falsamente por ser un soñador. ¿Se acuerdan? Pero la habilidad de José de ponerse a soñar de dónde venía, tenemos que preguntarnos eso. Cuando tú sueñas sueños de Dios, ¿de dónde viene esa habilidad? Justamente viene de Dios, no viene de otro lado. La esencia del sueño es de Dios. Por lo tanto, cuando lo rechazaron a José, no lo rechazaron solo a él, sino que rechazaron primero a Dios que le dio los sueños. Cuando a mí me rechazan, no me rechazan solo a mí, rechazan al que está detrás de mí, al que me dio los sueños. Así que no nos sorprendamos si alguien muy cercano, algún familiar quizás, nos traiciona, porque a Jesús le hicieron lo mismo. Los más amigos, los que anduvieron con él, le dieron vuelta a la espalda. Por eso que la respuesta más común cuando uno es traicionado, ¿cuál es? La respuesta común es el enojo. El enojo. Y alguien dijo, nada te produce más herida que una mentira. Porque las personas que traicionan, para poder traicionar, tienen que mentir. Cuando alguien nos traiciona, lo que hace, nos viola emocionalmente. Eso pasa. Ese cuchillo en la espalda destruye las relaciones. Y para traicionar a José, sus hermanos tuvieron que mentirle a su padre. Le dijeron que una bestia lo había devorado y le llevaron la túnica manchada con sangre para que creyera eso. Una mentira nos lleva a otra mentira. La mentira es como un vicio. Necesita siempre una dosis más grande para poder mantenerse en pie. No se puede negar que el engaño, ese engaño que le hicieron al padre de José, fue un engaño grande, y a José mismo. Pero el destino de José, hermano, es mayor que todo engaño. Aunque el engaño era grande, porque era súper grande, ir a donde un papá y decirle, tu hijo murió, se lo devoró una bestia, cuando el hijo seguía vivo. ¡Qué mentira más grande! Pero el destino de José era más grande que esa mentira. Siempre tenemos que identificar los tipos de dolores que hay. Por ejemplo, el dolor de la soledad. ¿Alguien lo ha vivido?
Estar en un pozo y ponerse a gritar por ayuda y que nadie te escuche, eso es desgarrante. Ese dolor te desgarra. Gritas y gritas y nadie te escucha. Pero nosotros hemos descubierto en la palabra de Dios que cuando nadie escucha, Dios sí escucha. No ignora, es el Dios que escucha. Y en Romanos 8:38 hay un pasaje que cuando lo leí por primera vez no pude captar todo lo que estaba tratando de decir. Dice el capítulo 8, 38. Miren, por lo cual estoy seguro, dijo Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando yo leí este pasaje, yo vi solamente una parte. Y la parte que vi era como que, tengo que esforzarme para que ninguna de las cosas que me pasen me separen de Dios. Ni la muerte, ni el hambre, ningún dolor. Tengo que ser fiel. Eso entendí. Pero también pensé, ¿y si no puedo? ¿Y si no me dan las fuerzas? ¿Y si algún dolor me aparta de Él? Entonces aquí estaba el desafío, tengo que ser fiel, pase por lo que pase. Pero se me olvidó ver, o no vi la otra parte. Es que aquí dice que ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte ni el hambre me separará del amor de Dios. O sea que Dios no se va a separar de mí, pase lo que yo pase. Él no se va a separar de mí. No es que yo me voy a separar de Él. Esa es una parte. Pero Él dice, Dios, no me voy a separar de ti cuando estés en hambre, cuando estés en escasez, cuando estés en peligro, cuando estés en dolor. Ni el pozo más profundo nos puede separar del amor de Dios. Yo pienso que cuando estoy en un pozo, Dios ya no me quiere ver. Dios ya no me quiere escuchar. Dios ya no se interesa en mí. Pero aquí dice, nada me separará del amor de Dios. La palabra nada en inglés es nothing. Y nothing significa ninguna cosa. Ninguna cosa. ¿Se acuerdan cuando Pablo y su amigo Silas estaban en la cárcel? Bueno, estaban en la cárcel y Dios los escuchó cuando estaban cantando. El dolor en tiempo de sequía. Dice que el pozo donde estaba José era un pozo sin agua, seco total. Muchas veces vamos a pasar por un tiempo seco. ¿Y aquí cuál es la tentación? Por supuesto, rendirse. Esa es la tentación. Hay muchas personas que cuando pasan por un pozo seco, abandonan todo. Dejan a la familia, dejan trabajo botado y más todavía se apartan de Dios. Pero los pozos secos no siempre quedan secos. Yo no sé si han visto estos programas que dan del África. En el África hay unos sectores donde en el verano está todo seco y los animales tienen que emigrar, irse a otro lugar. Se llega a partir la tierra de seca. Pero cuando vienen las lluvias de nuevo, se vuelve a llenar de verde y de agua y de aves y de animales. Y los animales que se fueron vuelven. Los pozos secos no siempre quedan secos. Vuelve el agua en época de lluvia. Dios siempre vuelve a enviar lluvia de su presencia para que nuestro corazón reseco se vuelva a refrescar. O sea,
En tiempo de sequía, Dios sigue teniendo un plan. El dolor de sentirse subestimado es otro dolor. La razón por la que los hermanos de José lo infravaloraron, le quitaron valor, es porque lo subestimaron. Y eso a uno le provoca un tremendo dolor, un dolor ofensivo, un dolor degradante y frustrante, cuando a ti te subestiman. La persona subestimada no solo recibe un ataque en su presente, sino que también en el futuro. Me están subestimando hoy y eso que estoy viviendo hoy se traslada y se proyecta al futuro. Es que alguien nos diga, tú no sirves, tú no das la talla, nunca la vas a dar. Pero saben, hermano, personas subestimadas hicieron grandes cosas. A través de la historia hay personas que fueron infravaloradas, subestimadas. Sin embargo, hicieron grandes cosas. Faraón subestimó a Moisés. ¿Y quién llegó a ser Moisés? Goliat subestimó a David. Dijo, este cabro chico, ¿qué me va a hacer si no trae ni siquiera un arma en la mano? Pero con una sola piedra lo derribó. Muchos hombres y mujeres fueron subestimadas por otros, pero hicieron grandes cosas. ¿Por qué? Porque Dios toma a los perdedores y los transforma en vencedores. Cuando alguien nos subestima, lo que está diciendo es que no cree en nosotros. Va a haber gente que te va a decir en tu cara, yo no creo en ti. Pero recuerda, por otro lado, Dios dice, pero yo sí creo en ti. No importa que alguien de tu familia no crea en ti, pero yo creo en ti. Cuando nadie más cree, Él dice, yo sí. Por lo tanto, los que nos subestiman, ellos no tienen la última palabra. Uno piensa que ellos tienen la última palabra. No, no, señor. José se resistió y se negó a subestimarse a sí mismo, aunque lo vendieron por 20 piezas de plata. 20 piezas de plata, a Jesús lo vendieron por 30 piezas. ¿Cuánto eran 30 piezas de plata? Sacando algunos cálculos estimativos, 30 piezas de plata, si lo vendieron en estrateros de Antioquía, eran como 5.800 pesos chilenos. Si lo vendieron a Jesús por denarios de Tiberio, eran como 1.100 pesos chilenos. Y a José lo vendieron por menos de 30 piezas. Por 20 piezas nomás. O sea, una ganga. O sea, un desprecio total. O sea, con eso le estaban dando un mensaje diciendo, tú no vales nada, así que te vendemos por nada. Lo mismo hicieron con Jesús. Lo infravaloraron. O sea, danos 30 piezas de plata, dijo Judas. Nada más. Baratísimo. El dolor de las falsas acusaciones. Estaba viendo en la televisión un programa hace un par de días que un hombre estuvo 17 meses en la cárcel y era inocente. Otro estuvo 2 años y tanto y también era inocente. Fueron culpables hasta que se demostró lo contrario. ¿Se imaginan lo doloroso que fue para ellos? ¿Lo estresante, lo frustrante estar tras las rejas siendo inocente? ¿Qué habrá pensado la gente de ellos, sus amigos, sus familiares? José era un hombre de carácter íntegro, pero el único que sabía eso era Dios. Por lo tanto, cuando no existe la posibilidad de defenderse a sí mismo, Dios dice, yo te defiendo. Mía es la venganza, yo pagaré. No nos rindamos por causa de un engañador.
y no permitamos que el engañador decida nuestro futuro. O sea, no hipotequemos nuestro futuro en las manos del engañador. El dolor de las ataduras. José se negó a permitir que su tiempo detrás de las rejas aprisionara su sueño. Aunque estaba detrás de rejas, él dijo, sí, estoy aquí, pero mi sueño no está preso. Muchas veces Dios nos va a llevar y va a permitir que entremos en una prisión de dolor, pero para protegernos. Porque Él sigue al control y Él sabe por qué. Sabe que es la única forma que tenemos de ser transformados y quedar preparados para algo mayor. ¿Sí? El dolor de ser olvidado. ¿Alguien se olvidó de ti? Las últimas palabras de José con el copero, su compañero de prisión, al que él le interpretó un sueño, las últimas palabras fueron, copero, no me olvides. No me olvides, copero. Pero pasaron 2 años más antes que el copero se acordara de él. ¿Has confiado en alguien y ese alguien se olvidó de ti? Justo en la hora difícil se olvida de ti. José tuvo que batallar con la decepción de que alguien en el que él estaba confiando se olvidara. Miren, la Biblia dice que Israel, el pueblo de Israel, en un tiempo de cansancio, se olvidó de seguir reconstruyendo. Y Dios le manda un profeta. Y cuando Dios manda a un profeta a hablarle a su pueblo, no manda a cualquier profeta. Él es tan inteligente y sabio que para cada situación tiene un profeta. Le envió al profeta Zacarías. ¿Y por qué le envió al profeta Zacarías? Porque la palabra Zacarías significa el Señor se acuerda. Así que todo calza. Todo está pensado. Le envió al profeta Zacarías a darles ánimo, porque Zacarías significa el Señor se acuerda. No es la decepción la que uno tiene que tratar, sino el dolor y el quebranto de ser olvidado. Ese quebranto de ser olvidado es el que uno tiene que tratar. Y uno tiene que acordarse la promesa de que si mi padre y mi madre me dejaran, aún a ese extremo, dice, pero yo con todo te recogeré, dice Dios. Hay un dolor por la falta de reconocimiento. Para proteger el corazón, este corazón que siempre se resiente, para proteger el corazón de este dolor que se produce cuando alguien no nos quiere reconocer, hay que recordar quién dio el sueño y por qué lo dio. ¿Por qué lo dio? La conclusión entonces es que no se trata finalmente de mí, sino que finalmente todo se trata de otros, de a quién vamos finalmente a bendecir y a quién vamos a servir. Por eso es que lo más sano, hermano, para que no tener este dolor de falta de reconocimiento, lo mejor es que hagamos todo sin esperar nada, porque el reconocimiento siempre le pertenece a Dios. José miró hacia arriba cuando todos estaban mirando hacia abajo. Convirtió su dolor en alabanza y sus heridas las convirtió en adoración. Hoy día uno puede encontrar en las redes más cantantes que nunca en todas las épocas, más músicos, pero multiplicados a la potencia. Pero un verdadero adorador es el que puede adorar cuando todo está difícil, cuando todo está mal. Ese es el verdadero adorador. El que es capaz de adorar cuando todo está negro. Esta es la clase de adoración que confunde el infierno y alegra el cielo.
El nivel de alabanza siempre depende de lo que uno ve en la época de dolor. Dios le preguntó a su pueblo a través de Jeremías y a través de Ezequiel, ¿qué ves? ¿Qué ves?, dijo Jeremías. Y el profeta dijo, veo un almendro. Ezequiel dijo, veo huesos secos cobrar vida. En el pozo uno tiene que ver la salida. En el dolor tiene que ver su potencial. En la sequía tiene que ver una nube del porte de una mano, pequeña, pero que está cargada de agua. En la desesperación uno tiene que ver al Señor, el más alto que vigila sobre lo alto. Así que, hermanos, no permitamos que el dolor y el lugar en que estamos ahora determinen nuestro destino. Finalmente, agarrarse de la amargura y agarrarse de la falta de perdón cuando uno está pasando por un dolor es terrible. Cuando uno escucha las noticias que los terroristas sabotearon un avión, ¿qué es? ¿Qué hicieron? Lo que hicieron es buscaron la forma de que ese avión se vaya a pique y que todos los que van en el avión mueran. Es un sabotaje terrorista. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros cuando nos llenamos de amargura y de falta de perdón. Saboteamos nuestro presente. En la amargura siempre hay esterilidad. Nunca se puede producir. Hay puro estancamiento. Eso hay en la amargura, estancamiento. Decimos, es que la persona que me hizo daño no merece que yo lo perdone. ¿Sí o no que decimos eso? No merece. Puede que eso sea cierto. Puede que esa persona no merece tu perdón. Pero tenemos que recordar, los que menos merecen el perdón son los que más lo necesitan. Justamente porque esa persona no merece ser perdonada, es porque más lo necesita. No seremos capaces de perdonar a menos que reconozcamos primero la amargura como una atadura. Esa amargura que estoy experimentando es una atadura. Tengo que reconocer eso. Esa falta de perdón es como una prisión, una cárcel, que me ata primero a mí. Por lo tanto, cuando otorgamos perdón, puede que esa persona ni siquiera le interese. Puede que esa persona diga, no me interesa tu perdón. No lo deseo. No lo quiero. Puede que nuestro perdón no libere a esa persona porque esa persona rechaza mi perdón. Pero lo que sí es que ese perdón me libera a mí. Puede que esa persona no lo libere, pero a mí sí me libera. El perdón abre un mundo nuevo. ¿Y saben qué? Si yo quiero seguir atado y amargado, ¿saben lo que tengo que hacer? Simple, negarme a perdonar. Yo quiero seguir atado, tengo que negarme a perdonar. Una de las tácticas que usa el enemigo contra los sueños es que uno se encierre en un calabozo de amargura y en una falta de perdón. Eso quiere. Enciérrate ahí. Si la amargura entonces nos domina y controla, nunca, pero nunca vamos a alcanzar ningún sueño. Quedamos presos en la pesadilla del pasado, atrapados en algún suceso del pasado. No cerramos los casos contra aquellos que nos dañaron. No cerramos esos casos y por lo tanto no podemos avanzar aunque queramos. Cuando nos agarramos de la amargura, vamos a pagar sí o sí un alto precio. Acuérdate de eso.
Si yo me agarro de la amargura, voy a pagar de todas maneras un alto precio. Porque la amargura exige que uno le dedique tiempo y que le dedique energía. ¿A qué cosa? Al resentimiento, a las heridas pasadas. Eso quiere la amargura. Dedícale tiempo al resentimiento y a las heridas pasadas. Y no avances por nada al futuro. Entonces, hermanos, cuando guardamos resentimiento, siempre vamos a caminar en la falta de perdón. Y nos vamos a agarrar con uña de la amargura. El hoy duele. ¿Y por qué duele? Por el pasado de ayer, por ese dolor de ayer. El hoy podría ser saludable, pero no lo es. No lo es porque se quedó pegado. Entonces, José se niega a permitir que el dolor de ayer, ese dolor pasado, le robe la promesa de hoy. Y esto es clave. Cuando él llega al palacio, ¿se acuerdan cuántos años tenía? 30 años. Partió de 17 y llega de 30. Pero cuando llega de 30, no llega con 30 años de amargado, sino que llega mejor. Ya no llega amargado, llega mejor. Como dicen algunos, como el vino, hecho a mano. Venía transformado. Decidió olvidar todas las heridas y dolores del pasado. Por eso que Pablo dice, yo me olvido de lo que queda atrás y me proyecto lo que está delante. Olvidar, la palabra olvidar en el griego significa abandonar. Significa ignorar hasta que el poder para dañarnos se rompa. Hay que olvidar hasta que el poder para dañarnos finalmente se rompa. Se cuenta la historia de una anciana que en la calle se encuentra con un grupo de mujeres que la tratan pésimo, como muchas veces se tratan a los ancianos. Vieja tal por cual y un montón de cosas más. Al otro día se vuelve a encontrar con las personas que le habían causado ese tremendo dolor y las saluda amablemente a cada una. ¿Cómo están? ¿Cómo está su día? Que tengan un lindo día. Y alguien que estaba mirando eso dice, pero ¿cómo tú no te acuerdas de cómo te trataron ayer? ¿Cómo te hablaron? ¿No te acuerdas? Sí, dijo la anciana, me acuerdo exactamente. Pero también me acuerdo exactamente de que lo olvidé. Comprendía el poder de abandonar todos los dolores y daños del pasado. Por tanto, la amargura siempre se alimenta del dolor y tiene un apetito insaciable. La amargura está con hambre y la única forma es ponerla en huelga de hambre. Hay que dejar morir la amargura de hambre. José lo logró cuando definió cómo se iban a llamar sus hijos. Manasés se va a llamar uno, el que me hizo olvidar. Efraín se va a llamar el otro. Dios me hizo fructificar en el tiempo de la aflicción. Eso significa Efraín, fructífero. Fructífero en tiempo de dolor. Hizo el inventario de su vida y llegó a una sola conclusión José, de que a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de todo lo que había vivido, había sido bendecido igual. A pesar de todo lo traumático y doloroso, había sido bendecido igual. Dios me bendijo de todas maneras. De todas maneras.
pasé por esto otro. Me acusaron falsamente, se rieron de mí, me subestimaron, me clavaron el dolor, me despreciaron. Dios de todas formas me bendijo. ¿Puedes decir hoy día tú, de todas formas Dios está conmigo? Sin trabajo, sin pareja todavía, sin estos sueños cumplidos todavía, Dios está, de todas maneras, me bendice. Se sintió agradecido, esa fue la clave. Si la amargura es el principal asesino de un sueño, entonces el perdón es el principal rescatador de un sueño. La falta de perdón no sirve, sobra, es dañina, me estanca. Solo me sirve un corazón agradecido. Y por último termino con las palabras de C. Lewis, que dijo: perdonar, dijo Lewis, es liberar a un prisionero. Eso es. Perdonar es liberar a un prisionero, pero descubrir que el prisionero eras tú. Tú eras el prisionero. Así que tú quieres liberar. El primero que va a ser libre eres tú. Cuando tú decides perdonar. Cuando tú le sacas provecho al dolor. Por eso que pregunté al principio, ¿qué pasa con los dolores? Finalmente, ¿qué hay detrás? ¿Los voy a aprovechar o van a pasar solo como dolor y van a terminar solo amargándome? ¿Y voy a hipotecar mi futuro? ¿O voy a sacar un provecho y voy a decir, de todas maneras, Dios está conmigo y no me deja nunca? ¿Puedes tener una palabra de gratitud en este momento? Que este momento que estás viviendo, sea como sea bueno o no tan bueno. A lo mejor es un momento de incertidumbre, a lo mejor es un momento de espera, de cansancio, de agotamiento. A lo mejor estás pasando por un tiempo de miedo, a lo mejor un tiempo de escasez, a lo mejor un tiempo recordando dolores del pasado que tú crees que a lo mejor están superados y a lo mejor no tan superados. A lo mejor vuelven a venir a la mente y vuelven a poner una muralla y como que no puedo seguir avanzando. Señor,